Muy buenas tardes. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios mientras nuestros pequeños salen a su clase. Vamos a orar. Pónganse en pie, hermanas. Acompáñenme. Vamos a rogar al Señor esta bendición. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias por este día que hemos tenido vida, salud y la bendición de poder llegarnos hasta tu casa de oración para tener comunión contigo, alabarte, bendecirte y también recibir tu palabra, que traiga enseñanza para nuestra vida, confirme nuestra fe. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, habla a nuestros corazones, limpia nuestra mente de cualquier cosa que pueda distraernos o perturbarnos, y queremos, Señor, aprender de tu palabra y también, Señor, fortalecernos en ella. Te lo suplicamos todo a través del nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares. Buenas tardes. Tu Rey viene. Este título refleja la esperanza, el anhelo, el deseo del corazón de Israel como nación. Que el Rey venga, que el Mesías venga, que venga a hacer acto de presencia, los libere, los salve. Es lo que espera Israel, es el deseo de su corazón. Y no solamente de Israel, también de la iglesia, porque estamos esperando a nuestro Señor. Que venga Cristo y nos salve completamente de todas las cosas. Ya no de un gobierno opresor sobre nuestras vidas, sino del pecado. ¿Sí? Cuando Cristo venga, estaremos hablando de una libertad completa, de una libertad plena. El capítulo de hoy, de Zacarías capítulo 9, habla precisamente y trata el tema de la liberación de Israel, tal como lo dice el versículo número 11. Abrimos nuestras Biblias, versículo 11 de Zacarías dice: y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos del aljibe en que no hay agua. Y tú también, dice, por la sangre de tu pacto. La liberación de Israel está basada en un pacto. Hay un pacto de parte de nuestro Dios que se hizo con sus siervos de liberar a su pueblo. Dice aquí: serás salva, yo he sacado tus presos del aljibe. El aljibe son cisternas vacías, cisternas que se usaban en tiempos antiguos para resguardar allí a los presos. ¿Se acuerdan de alguien que estuvo en una cisterna encerrado? José estuvo en una. ¿Alguien más? Jeremías estuvo encerrado en una cisterna. Y entonces aquí es una figura de la liberación de Dios. Tú que estás en esa cisterna vacía, en ese aljibe, dice el Señor, yo los voy a sacar porque hay un pacto de sangre que se hizo acerca de esa liberación. Entonces, el anhelo del corazón de Israel como nación es que el Rey venga, que los libere, que los saque y los libre de todo esto. Bueno, vamos a ver entonces el capítulo 9 con la ayuda de nuestro Dios. Versículo número 1 dice que es una carga de la palabra de Jehová. Carga como si fuese un mensaje muy pesado de llevar, ¿no? Hay cosas difíciles de llevar. Y para el profeta Zacarías, llevar este mensaje, ¿sí?, es algo muy pesado, no solamente para quien lo lleva, para quien lo va a entregar, sino también para el destinatario. Es una palabra fuerte. A veces Dios tiene que usar así palabras fuertes. El Señor también tiene esas palabras para nosotros, ¿no? A veces el Señor tiene que ser fuerte, riguroso con nosotros. Y por eso este capítulo dice que es una carga. Bueno, ¿en qué se constituye una carga? Una palabra dura de llevar. Bueno, los primeros versículos hablan del juicio de Dios para con las naciones. Se mencionan ciudades específicamente, Adrak y Hamat, que son ciudades de Siria. Dos ciudades de Siria. Pues las ciudades que aquí se mencionan, cada una de ellas, tenían características especiales que las destacaban de entre las demás ciudades. Entonces se menciona a Adrak y a Hamat, ciudades de Siria. Se menciona a Tiro y a Sidón. Estas son ciudades
fenicias, por ejemplo. De Tiro se dice que era una ciudad industrial muy importante, de Tiro. Obviamente las gentes que se enriquecen, las naciones, las ciudades que se hacen ricas, se hacen famosas, se vuelven populares, tienen cierto prestigio, ¿no? Pero desgraciadamente separados de Dios. Tiro es una ciudad así. Sidón es un puerto muy importante también, las dos son ciudades fenicias. Y entonces Dios tiene una palabra dura para con estas ciudades, ciudades de Siria, ciudades de Fenicia. Se menciona Ascalón, Gaza y Ecrón, que son ciudades filisteas. Igualmente para estas ciudades el Señor tiene un juicio, tiene una palabra dura. Dice, por ejemplo, el versículo número 6, la soberbia de los palestinos. Habla de la soberbia de los palestinos que va a ser quitada. Todo esto como limpiando la tierra y preparando el escenario para que venga el rey. Dios prepara el camino para que venga el rey de Israel. Dice el versículo, permítanme, Zacarías capítulo 9, que habla de los ojos que se vuelven. El versículo 1 dice, porque a Jehová están vueltos los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. La Nueva Versión Internacional, otra Biblia, y que los comentaristas dicen que es lo más acertado traducirlo de esta manera, este texto diría así, porque el ojo de Jehová está sobre toda la humanidad. Lo que acabo de leer en la 909, la Nueva Versión Internacional dice, porque el ojo de Jehová está sobre toda la humanidad, lo mismo que sobre las tribus de Israel. Y esto está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Y por eso se mencionan estos juicios contra estas ciudades, contra estas naciones, porque Dios va a preparar todo el escenario mundialmente para que Cristo venga a reinar. Esta profecía tiene alcances proféticos hasta el milenio, ¿sí? Aun cuando tuvo un cumplimiento temprano en el versículo 9, cuando Cristo vino a este mundo en su humanidad, y se cumplió la profecía del versículo 9, cuando vino a Jerusalén, entró montado sobre un pollino, hijo de asna. Tuvo un cumplimiento temprano, pero tiene un cumplimiento todavía escatológico a tiempo futuro, cuando Cristo venga a reinar en el milenio y se cumplan todas las condiciones de lo que dice esta profecía. Cristo viene y viene a reinar. Bueno, de Sidón, versículo número 2 dice, Sidón, aunque muy sabia sea, habla de su destrucción, dice, tendrán término ellas, la ciudad de Hamat, al igual que Tiro y Sidón, dice, aunque muy sabia sea. Les decía yo que Tiro y Sidón, dos ciudades fenicias, una ciudad industrial muy fuerte, con mucho capital. La otra ciudad es un puerto marítimo también muy importante. De hecho, allí se traficaba o se transitaba mucha mercancía. Pues el Señor dice, aunque muy sabia sea, de todos modos van a ser destruidas. Esto también habla del poder de Dios. Nadie va a poder, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo número 2, cuando habla del juicio de Dios, ¿sí? Menciona características de cómo es el juicio de Dios. Vamos a echar una ojeadita. Acompáñenme ahora a Romanos capítulo número 2. Y vamos a ver cómo es el juicio de nuestro Dios. Versículo número 2. Romanos 2:2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad. Una característica del juicio de Dios es que es verdadero. Dice, es verdad contra los que hacen tales cosas. Versículo 3, y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Alguien puede escapar del juicio de Dios? Nadie. El juicio de Dios, otra característica es que es ineludible.
Nadie puede evitar el juicio de Dios. Entonces es verdadero, es ineludible. Versículo número 5. Dice, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Esto es lo que está haciendo Dios con esas ciudades y con estas naciones. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Otra característica es que el juicio de Dios es justo. 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, es equitativo. Y bueno, este capítulo habla del juicio de nuestro Dios, juicio que el Señor realiza contra estas ciudades que aquí estamos nosotros viendo y estamos considerando. Tiro, versículo número 3, otra ciudad fenicia, decíamos Tiro, Sidón, son las fenicias. De hecho, el Señor Jesús habló de ellas, ¿sí? Habló de ellas porque en Tiro y en Sidón nunca hubo milagros del Señor Jesús. El Señor no llegó hasta Tiro y a Sidón, pero sí en Corazín y en Betsaida, dos ciudades de la región norte de Israel, que el Señor dijo, hay de ti Corazín y hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, allá en esas ciudades fenicias, se hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí en ti, te aseguro que ellas ya se hubieran arrepentido desde cuándo. Es decir, que para Tiro y para Sidón hay una sentencia no solamente en el Nuevo Testamento, sino desde aquí. Y bueno, acerca de esta ciudad de Tiro, versículo 3 dice que Tiro se edificó fortaleza, era una ciudad amurallada. Recuerden que en ese tiempo la ciudad que tenía mejores murallas era la más protegida, pero desgraciadamente la gente confiaba en sus murallas y no confiaba en Dios. Dice, Tiro se edificó fortaleza, amontonó plata, tenían dinero como polvo y oro como lodo en las calles. ¿Se imaginan el poderío económico que tenía Tiro? Y el Señor dice, no importa que tengas una fortaleza grande, no importa tu dinero. De la otra dijo, no importa cuán sabia seas, de todos modos, el juicio está anunciado. Versículo 4 dice, he aquí el Señor la empobrecerá, hablando de Tiro. Dice, el Señor se va a encargar de empobrecer. Herirá en la mar su fortaleza. Otra revisión dice que esas riquezas las va a tomar y las va a echar en el mar. El mar que está cercano a estas ciudades fenicias es el mar Mediterráneo. Dice, allí el Señor echará toda esa riqueza y ella será consumida a fuego. Ese es el justo juicio de Dios. Dios va a limpiar la tierra, va a preparar el escenario para que ese rey venga, para que el Mesías, Cristo, venga a reinar. Versículo 5, acerca de Ascalón. Ahora estas son ciudades filisteas de la costa precisamente que da al mar Mediterráneo o el mar grande. Dice, Ascalón verá y temerá. Es decir, cuando vea lo que Dios le hará a Tiro y a Sidón, dice, lo va a ver y va a tener miedo. Gaza, otra ciudad filistea también costera, dice, también se dolerá en gran manera. Hemos hablado del día de Jehová, como lo mencionaban los profetas menores, un día en el que se dice, allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Allí el valiente llorará. El Señor dice que esta ciudad de Gaza se dolerá, asimismo Ecrón, porque su esperanza fue confundida, y de Gaza perecerá el rey. Se anuncia la muerte del rey de Gaza y Ascalón no será habitada, es decir, quedará desolada. Esta es la ira de Dios. Así como hablamos nosotros de la misericordia del Señor para con nosotros, que es muy grande, de la gracia de Dios que no merecemos, al haber sido perdonados, al haber alcanzado la salvación en Cristo Jesús, al ser nosotros ahora el objeto de su amor y como lo vimos aquí en Zacarías, ser tan cuidados de Dios como la niña de su ojo, así como hablamos de esa misericordia, de esa gracia tan grandes, aquí se anuncia el juicio de Dios y vean, por eso dice la Escritura, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, pero nosotros quienes hemos creído en Cristo,
quienes hemos confiado, dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Valoremos la salvación que Dios nos ha dado. Vivamos agradecidos con el Señor y vivamos en comunión con Él, entre tanto que Él viene a reinar. Dice el versículo 6, y habitará en Asdod un extranjero, y yo talaré la soberbia de los palestinos. Otra revisión dice, habitará allí gente malvada en Asdod. Pero finalmente el Señor anuncia el mismo destino, será talada la soberbia de todos los palestinos. Así dice el versículo 6. Versículo número 7. Recuerden que todo lo que el hombre, dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que llamamos, o algunos llaman, la ley de la siembra y la cosecha. ¿Sí? Versículo 7 dice, y quitaré sus sangres de su boca y sus abominaciones de sus dientes, y quedarán ellos también para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá y Ecrón como el Jebuseo. Aquí hay una palabra de gracia y de misericordia. Sí, hablar de la ira de Dios, hablar del juicio de Dios, hablar del castigo de Dios, es una carga pesada. Son palabras muy fuertes, pero fíjense que en medio de todo ello el Señor anuncia, dice, quedarán ellos también para nuestro Dios, como un remanente. Dios salvará a algunos, como el mismo Señor lo ha dicho, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Y dice que quedarán entonces algunos de ellos para nuestro Dios y serán como capitanes en Judá y Ecrón como el Jebuseo. Versículo 8, seré real de ejército a mi casa a causa del que va y del que viene, y no pasará más sobre ellos angustiador, porque ahora miré con mis ojos. No pasará más ya sobre ellos angustiador. Es decir, que cuando el rey venga a establecer su reino, ya no va a haber ninguna nación como estas. Recuerden que los filisteos siempre tuvieron guerra contra Israel. Fue un enemigo que constantemente estaba contra el pueblo de Dios. Y ahora el Señor dice, cuando el rey venga, ya no va a pasar sobre ellos angustiador. Dice, porque yo he visto con mis ojos. Ya no va a haber nación, ya no va a haber alguien que se oponga contra el pueblo de Dios. Y es aquí donde se anuncia en el versículo 9, ese es el antecedente y dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque aquí tu rey viene. Ya todo eso, versículo 8 al final dice, ya no va a haber angustiador sobre ti, que pase por allí. Alégrate entonces porque tu rey viene. Hija de Sión, hija de Jerusalén, da voces de júbilo, grita de alegría. Dice, tu rey viene a ti. Y este rey viene con tres características. Su reino es, el rey viene justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así como un pollino, hijo de asna. Lo que los evangelios narran cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén era motivo de alegría. Alégrate, hija de Sión. Pero decíamos que este texto tiene un cumplimiento temprano en ese momento cuando Cristo vino, porque esto contrasta con lo que dice el libro de Apocalipsis. Ya hemos hablado muchas ocasiones de profecía y hemos dicho que la profecía tiene un cumplimiento temprano y un cumplimiento tardío. ¿Sí? Y las características de ambos son similares. Bueno, ¿qué dice Apocalipsis al respecto de cuando Cristo venga en su segunda venida? Apocalipsis 19:11. Porque aquí se dice que el rey viene montado sobre un pollino. ¿Qué dice Apocalipsis 19:11? Dice así, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea.
ya no es un asno, que bueno, estaba yo leyendo comentarios que dicen que igual era un animal también que usaban los reyes. ¿Se acuerdan de alguien que montó sobre un rey? Que montó sobre un Saúl. Tenía sus asnas. Uh-huh. Y de ahí se comenta pues que también era un animal que se usaba para los reyes, el asno. Apocalipsis dice que Cristo, cuando venga en su segunda venida, aparecerá montado sobre un caballo blanco, ¿sí? Es llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Allí está nuestro Señor viniendo, ¿sí? Ese es el anhelo, decíamos, de Israel, y es el anhelo de la iglesia, que Cristo venga a liberarnos, a salvarnos. ¿Cuándo seremos nosotros libres de esta carne, de este cuerpo de pecado? Hermanos, cuando Cristo venga. Por eso Apocalipsis termina diciendo que el Espíritu dice ven, y la iglesia, la esposa dice ven, Señor Jesús. Ese es nuestro anhelo. Ven, termina con esto, ¿sí? Termina con nuestro pecado, libéranos de esta carnalidad que tenemos. Entre tanto que Israel sigue esperando un libertador político militar, la iglesia está esperando un libertador espiritual. Estamos esperando a Cristo, ¿sí? Cuando Él transforme el cuerpo de nuestra bajeza y nosotros dejemos de pecar contra Él. Dime si no es motivo de júbilo, como se le dice a Israel: alégrate, hija de Sión, alégrate, hija de Jerusalén, da voces de júbilo porque tu rey viene. Hermanos, si nosotros supiéramos que Cristo viene, no sé, mañana, pasado, al ratito, ¿no estaríamos contentos, no estaríamos felices? Sí, ok. Esa actitud de alegría, de gozo, de regocijo tenemos que tenerla todos los días, porque no sabemos cuándo viene. Entonces, ven, Señor, ven, ¿sí? Todas las noches, honestamente, sí les digo, yo en las noches digo, Señor, ya. O a veces le digo, Señor, ¿hasta cuándo? Ya queremos ser libres de esto, pero bueno, el Señor sabe hasta cuándo. Está prolongando su gracia, no esperando que la gente muera en sus delitos y pecados, sino que escuchen el Evangelio, se procedan al arrepentimiento, crean en Cristo, vengan a Él en arrepentimiento, fe, le acepten como Dios, como Salvador, como Hijo de Dios, y puedan tener la salvación. Esa gracia infinita, ¿sí?, que no podemos describir con nuestras palabras, con la que nos alcanzó a ti y a mí. La gloria sea Cristo. Eso es lo que Dios nos da. Por eso dice, alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo. Y sí, cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, hubo gritos de alegría, pero esos gritos pasaron. Que en la iglesia nunca se acabe el júbilo, el regocijo de nuestra salvación. David le decía cuando había pecado contra Dios, dice, no quites el gozo de tu salvación en mi vida, ¿sí? Vuélveme el gozo, no me quites ese gozo. Y de las cosas que el diablo ha venido a robarnos es precisamente ese gozo, ¿no? Que la iglesia no pierda esa alegría de saber que el Rey viene, de que Cristo está a las puertas y de que viene por ti y por mí. Amén. Eso es lo que llena nuestros corazones de alegría. Dice versículo 10, y de Efraín destruiré los carros, dando a entender que ya no va a haber necesidad de guerras, de armamentos militares, ya no va a haber necesidad. Cuando Cristo venga, porque esta es la otra parte del anuncio de la venida del Rey, cuando Cristo venga, como dicen los demás profetas, ya no va a haber necesidad de armas, las espadas van a ser convertidas en azadones, los carros de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados, ya no van a ser necesarios. Acuérdense por qué, porque ya lo dijo versículo 8, al final, no pasará más angustiador, ya no va a haber necesidad. ¿De quién te vas a defender? Ya no hay nadie, ¿sí? Porque ese reino de Cristo sobre nosotros, ¿sí?, va a aplacar a todos sus enemigos. Todos se postrarán delante del Señor. Toda lengua confesará, dice Pablo en los Filipenses, que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre. Entonces ya no va a haber necesidad. Versículo 10 al final dice que Él hablará paz a las gentes. El reinado de Cristo es un reinado de paz y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Cristo viene a reinar
mundialmente. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Él es el Rey que estamos esperando. ¿Sí? Así que alégrate, tu Rey viene. Acerca del dominio de Cristo, de su reino de mar a mar, dice el Salmo 72, verso 8, y dominará de mar a mar, y desde el río hasta los cabos de la tierra. Todo este Salmo 72, aunque se dedica a Salomón, Salomón no cumplió. Más bien es un salmo mesiánico, es un salmo que David dedica a su hijo Salomón. Y entre las cosas que dice está el texto 8 que dice que dominará de mar a mar. No, Salomón no cumplió con esas características. El único que cumple con las características de un reinado así es Cristo, y está anunciado que Él dominará de mar a mar. Salmo 72, 8. Versículo 11 de Zacarías. Estoy regresando a Zacarías capítulo 9, dice: y tú también por la sangre de tu pacto, el texto con el que empecé, tú serás salva. Yo he sacado tus presos del aljibe en que no hay agua. Allí está, el Señor anuncia la liberación. Alégrate, hija de Sión, tu rey viene, ¿sí? Ya no va a haber necesidad de armas, va a haber paz. Y además de eso, todos los que estaban en situación de cautiverio en esos aljibes, cisternas vacías, van a salir. Dice, volverá la fortaleza y esperanza, serán llenos de fortaleza de esperanza. Dice, hoy también os anuncio que os daré doblado. Otras revisiones dicen, voy a darles doble gozo. Bueno, ¿qué más podríamos pedir, no? Va a haber paz, ya no va a haber angustiador, Cristo va a estar reinando sobre nosotros. Pero el Señor todavía tiene una mayor bondad para nosotros. Porque pensaríamos que esto es todo. No, el Señor todavía va a anunciar más bendiciones sobre su pueblo. Continúo leyendo ahora versículo número 13, porque dice que Israel, dice, porque entesado he para mí a Judá como un arco. Dice, Judá va a ser para mí como un arco. Henchí a Efraín, es Israel, y despertaré tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Anuncia la victoria de Israel sobre sus propios enemigos. Aquí se anuncia, es un pasaje que también habla de las conquistas de Grecia con Alejandro Magno, y después la caída de Grecia en manos de los macabeos, ¿sí? Cuando estos se levantan en rebelión, destituyen o destrozan prácticamente el reinado de Grecia, formando 4 regiones. Bueno, esto es historia, pero lo que nos interesa y la aplicación que estamos viendo ahorita es que los judíos finalmente van a triunfar sobre sus enemigos. Por eso dice, les voy a dar doblada porción, doblado gozo, ¿sí? El gozo de ustedes no va a tener límite cuando su rey venga, y Jehová será visto sobre ellos. Qué mayor bendición saber que Dios está con su pueblo. Pablo lo dice a los romanos: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué mayor bendición saber que Dios está contigo y conmigo. Dice, su dardo saldrá como relámpago, y el Señor Jehová tocará trompetas, esas trompetas de guerra, de triunfo, e irá como torbellinos del austro. ¿Han visto un torbellino? Sí, en las noticias en Estados Unidos se forman unos torbellinos tremendos. La destrucción que hacen los torbellinos es súbita, instantánea. Devastan completamente todo lo que esté a su paso. Bueno, pues así en esa figura dice que así el Señor tocará la trompeta, va a venir como un austro, un torbellino del austro, y va a destruir todo esto, va a limpiar la tierra. 15, Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y sujetarán a las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán, como cuenco o como los lados del altar. 16, y salvará en aquel día Jehová su Dios como a un rebaño de su pueblo. Dios va a salvar cuando venga a reinar
el Mesías, el Cristo, cuando Él venga, dice, los va a salvar Dios como a rebaño de su pueblo, porque serán engrandecidos en su tierra como piedras de corona. Miren esto, es hermoso. No solamente los va a salvar como un pastor salva a su rebaño, sino dice, van a ser ellos, versículo 16, dice, serán engrandecidos los hijos de Israel, dice, serán en su tierra como piedras de corona, como las joyas incrustadas en la corona de un rey, dice, así va a ser Israel. A ver, el mensaje de la gracia de Dios no es un mensaje solamente del Nuevo Testamento, donde sí ya se utiliza más la palabra caris, la palabra griega gracia, ¿sí? La gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, como aquí, vemos la gracia de Dios sobre Israel, porque dice, los va a salvar como un pastor y ellos van a ser engrandecidos y van a estar engastados como piedras en una corona. La pregunta es, ¿se lo merecen? No. ¿Nosotros no merecemos lo que Dios ha hecho por nosotros? Tampoco. Entonces, ¿eso qué es? Eso es gracia de Dios, eso es misericordia de Dios. Por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, nadie se puede jactar de decir estoy aquí porque me porté bien, porque tengo méritos, porque he cumplido la ley, porque soy participativo en la iglesia. No. Si estás y estoy yo aquí, es solamente por la gracia de Dios, y nadie tiene ningún mérito. Ninguno. Los méritos los tiene Cristo y Él pagó por nosotros. Y cuando ese rey venga, entonces honrará a su pueblo, ¿sí? ¿Qué ha dicho Dios de nosotros como iglesia? ¿Qué nos ha prometido Dios? Hermanos, nos ha prometido un lugar donde Él está. Dice, yo quiero que donde yo estoy ustedes estén conmigo, ¿sí? Allí vamos a estar con Él. A ver, ¿y eso nos lo merecemos? ¿Tuvimos que hacer algo para poder tener un lugar allí? Nada. Ese es el amor infinito de Dios. Y también para con Israel, dice el Señor, van a ser como piedras en una corona. 17. Termina este capítulo de una forma muy hermosa, porque dice, porque cuánta es su bondad. ¿Te das cuenta de esto? ¿Cuánta es su bondad? ¿Tú puedes hablar de la bondad de Dios en tu vida? ¿O te quejarías de Él? No. Ve, evalúa, valora lo que Dios ha hecho en tu vida y tú podrías decir, como dice aquí este texto, ¿cuánta es su bondad? De verdad, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿No podrías decir cuánta es su bondad? ¿Cuán bueno ha sido Dios? Mira, dice el Salmo 103 que Dios no nos paga conforme a nuestros delitos y pecados. ¿No crees que ya es mucho? Dice que se compadece de nosotros como se compadece un padre de sus hijos. Dice que nos rescata del hoyo. Esto es, Dios nos ha salvado y nos ha rescatado muchas veces de la muerte. ¿Te das cuenta cuánta es su bondad? Ve tu cuerpo, ¿está completo? Es bondad de Dios. Puedes trabajar, puedes pensar, puedes estar consciente, es bondad de Dios. Por eso les digo, este texto termina de una forma preciosa. Creo que a partir de hoy es uno de mis textos favoritos. ¿Cuánta es su bondad? ¿Y qué sigue? ¿Y cuánta su hermosura? ¡Wow! Señor, gracias. Cristo viene y ni te imaginas a lo mejor, o no te has sentado a pensar seriamente en cuánta va a ser la bondad, cuánta va a ser la hermosura de ese rey cuando estemos con él. Apocalipsis dice que seremos reyes y sacerdotes con él. ¿Te has imaginado tú una vez en esa posición de rey?
El salmista dice, Dios nos alzó del muladar, del estiércol, para darnos un asiento de honra entre los príncipes de su pueblo. Ve cuánta es su bondad, ve cuánta su hermosura. ¿Sí? Y termina el texto 17. El trigo alegrará a los mancebos, a los muchachos. Es decir, que si te parecía poco lo que va a haber, que ya no va a haber necesidad de armas, de que ya no va a haber ya no va a haber asolador en Israel. Dice aquí, el trigo alegrará a los muchachos, habla de alimento, de sustento. Y termina, y el vino a las doncellas. El trigo es aquí símbolo del sustento y el vino es símbolo de alegría. Va a haber sustento, va a haber alegría, va a haber regocijo, va a haber bendición, estaremos con el Rey, ¿sí? Estaremos con nuestro Redentor. Y entonces ahí podremos exclamar, como dice este texto, cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura. Iglesia, tu Rey viene. Israel, el Rey viene. Estemos preparados y que el gozo inunde nuestros corazones y que el nombre de Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, sea siempre glorificado, ahora y por toda la eternidad. A Él sea la gloria. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.